Y les recuerdo, aprovechen que está Melissa acá y sáquenle el jugo con sus preguntas. Un aplauso para Melissa. Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar acá desde que me invitaron. Sentí que iba a ser un reto y algo muy importante en mi vida, hablar de algo que fue muy importante tanto personal como profesionalmente. He ido a las versiones de Fuck Up Nights y me ha encantado y siempre estaba pensando cuándo iba a ser el momento en el que yo iba a estar acá parado. En el descenso. Ya, ¿cómo empezamos y qué somos? Pasajero Producciones es una empresa dedicada a la producción audiovisual y a la fotografía. Empezamos hace 4 años, justo cuando nos graduamos de la universidad, y dentro de nuestra trayectoria hemos tenido clientes como Vanguardia Liberal, Urbanas, Cámara de Comercio, EPM, Postobón, entre muchos otros. Ha sido un proceso demasiado lindo, hemos crecido de una manera que no imaginábamos, hoy somos muy felices de estar donde estamos, pero pues durante ese camino han pasado muchas cosas y algo muy especial que es lo que les voy a contar hoy. Pasajero Producciones, como ven acá, es la matriz, ¿sí? Es como la madre de todas las cosas que han salido de nosotros, pero de Pasajero Producciones se desprenden 2 líneas de negocio. Una que es la fábrica, que es una empresa dedicada a la producción fotográfica y audiovisual, pero en eventos sociales, es decir, matrimonios, 15 años, proms, bautizos, todo lo que sea social, a fabricar los recuerdos de la gente. Y el otro es el FICBA, que es el Festival Internacional de Cine de Barichara, que se hizo por 3 versiones en el municipio de Barichara. Yo me voy a enfocar en esta presentación en el FICBA. Para empezar, el FICBA en sus 3 versiones recibió 4.000, 6.000 y 8.000 personas respectivamente. Tuvo el apoyo decidido del Ministerio de Cultura desde el principio. Recibimos el apoyo de Concertación Nacional desde la primera versión y luego estímulos directos desde la segunda versión. Fue un festival institucionalizado por la Asamblea y el Consejo desde la primera versión. Esto para las personas que han trabajado en cultura y en proyectos culturales es una suerte muy grande y haber contado con este empuje desde el principio pues fue muy importante para darle el crecimiento que se le dio. Dentro de sus invitados internacionales tuvimos el premio Oscar Fernando Trueba de España, un logro demasiado grande. Fernando Trueba solamente había venido al Live Festival y no había venido a ningún festival de cine en Colombia. David Mansur Blado, Beatriz González, Víctor Gaviria, Livia Estela Gómez, Alejandro Ramírez, entre muchos otros más invitados, hicieron parte de los 60 invitados nacionales que tuvimos en el festival. Acá pueden ver una foto que es en el festival, es una de las noches del FICBA, realmente era un ambiente muy bonito y siempre contamos con la suerte de que fuera mucha gente y eso siempre nos hizo muy felices. Empezamos muy grandes, siempre contando con muchas personas. El festival desde la primera versión no costó menos de 350 millones. Su equipo de trabajo siempre estuvo conformado por 35 personas. Tuvimos más de 50 patrocinadores en todas las versiones. No es que 50 en cada versión, sino que sumando todas las versiones, pues fueron 50. Hicimos más de 350 proyecciones sumando todas las versiones. Ofrecimos 5 salas simultáneas del cine, 3 en la ciudad FICBA para los que algún día fueron, que eran unas bodegas de Coltabaco, y 2 afuera en el pueblo. Y reabrimos las antiguas bodegas de Coltabaco en Barichara, que llevaban cerradas más de 35 años. Como ven, pues todo era un ambiente perfecto y todo estaba muy bien para nosotros. Estos eran los periódicos, digamos que después de la segunda versión, fuimos portada del Tiempo, salimos en El Espectador, aparecimos en RCN, CMI, Vanguardia Liberal. Tuvimos la suerte de que muchos grandes columnistas, como Eduardo Pilonieta, nos hubieran apoyado desde la primera versión y esto nos hacía cada vez más felices y cada vez más convencidos de lo que estábamos haciendo. Este era pues el panorama que teníamos. ¿Qué pasó? Si todo estaba tan perfecto, ¿qué pasó con el FICBA? Lo primero es que las cosas no son como parece. Cuando se acabó la segunda versión del festival, que fue cuando más fuertes aparentemente estábamos, cuando todo el mundo hablaba de nosotros salimos de la segunda versión del festival y tuvimos un consejo de reunión y dijimos, el FICBA no va más, estamos quebrados. Pasajero Producciones lleva quebrado 3 años, costeando mucha parte del proyecto del festival. ¿Sí? Pasajero Producciones era la empresa que vendía el festival, la empresa que
hacía la publicidad del festival, hacía las fotos del festival, manejaba la prensa del festival, la oficina donde funcionaba todo el festival, y era la única empresa que paraba durante 7 meses para hacer realidad el Figma. Y eso nos tenía quebrados. Llegamos a Cartagena, al Festival de Cine de Cartagena, como lo habíamos hecho desde la universidad, y me encontré con Adelfa Martínez, que es la directora de cinematografía, y me preguntó que cómo iba el Figma para este año. Y le dije a Adelfa, este año no va a haber Figma porque estamos quebrados, no queremos hacer el festival, no está generando ningún retorno, realmente es un desgaste para la empresa, la tengo parada, no tengo ni una cuenta, no tengo nada. Y Adelfa me dijo como que cómo iba a hacer esto, que el festival, mucha gente la creó en el festival, que era una responsabilidad con la cultura. Y yo digamos que me dejé llenar de ese entusiasmo que nos dejamos llenar todos los que creemos en la cultura. Y le dije a Adelfa que bueno, que sí, que iba a hacer festival, y lo decidí ese día en el Festival de Cine de Cartagena, es decir, en febrero, cuando el festival era en junio y ya teníamos totalmente definido que no íbamos a hacer festival. Desde ahí, digamos que empezó una tarea ardua, digamos que nos conseguimos lo que necesitábamos, pero empezaron a cambiar muchas cosas. La primera, la que llevábamos 2 años con un equipo de trabajo espectacular y que adoro, pero nosotros supusimos, y ahí aprendí que no hay que suponer, sino preguntar, que nadie del equipo quería seguir trabajando con nosotros porque llevábamos 2 años sin haberles podido pagar un peso porque el festival no daba plata. Entonces decidimos renovar todo el equipo de trabajo, sabiendo que estábamos a muy corto tiempo. Aparte, los proveedores ya no tenían el mismo presupuesto que antes y tenía que cambiar los proveedores, y decidí arriesgarme con un nuevo proveedor. Y nos equivocamos definitivamente en el país invitado. Nos dio por invitar a Cuba 3 meses antes del festival, sabiendo que Cuba es muy complicada las comunicaciones, que nunca podíamos hablar por internet con ellos, que no respondían los correos, y digamos que eso repercutió mucho en el momento en el que llegó la programación y nos faltaron muchas de las películas de Cuba. Lo tercero es el entorno nos afectó directamente. ¿Qué pasó? Desde que empezó la tercera versión yo siempre supe que había un problema político en el que estaba involucrado en el festival, pero no era directamente conmigo, entonces siempre consideré que no era importante y nunca le puse atención. Intenté muchas veces acercarme a la alcaldía de Barichara y me di cuenta que el alcalde, después de que llevábamos primera y segunda versión que nos adoraba y que todo iba perfecto, en la tercera versión todo cambió sin razón alguna para mí porque conmigo directamente no había pasado nada. Me di cuenta que él estaba reacio que se hiciera el festival, tanto así que me blindé y hice un permiso que hice que me lo firmara, en el que él decía que todo estaba perfecto, que el festival podía hacerse en Barichara. Y hoy le doy gracias a Dios haber hecho ese documento, porque fue el que después de que se armó todo, pues fue el que me ayudó. El día que llegué a Barichara, es decir, nosotros llegamos, era tan poquita la gente y tanto el trabajo que yo llegué a Barichara el mismo día que llegaron ustedes, es decir, el jueves 28 llegué a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana recibí una carta del alcalde de Barichara en la que me informaba que durante mi festival no se iba a hacer ningún tipo de aseo al pueblo y que el pueblo iba a quedar tal cual como quedaba con el festival. Esto para mí ya empezó todo mal ahí. 10 de la mañana yo dije, esto festival se verá a pique en la tercera versión. Yo le respondí la carta diciéndole pues que gracias por informármelo y que le adjuntaba a esa comunicación la lista de periodistas invitados para que tuviera presente a quién le iba a pasar la carta si eso llegaba a pasar. Pues digamos que eso me ayudó y bueno, se hizo el aseo que se tenía que hacer. Segundo, yo meses antes del festival me reuní con él y le comenté que tenía un patrocinador muy importante y que requería unos permisos de él, permisos que me los dio todos, ¿sí? Y yo hablé con mi patrocinador y le dije, sí, todo está bien, no sé qué. Cuando llego a Barichara me llama el patrocinador y me dice, Melissa, estoy acá, soy su gran patrocinador y no he podido montar nada porque la alcaldía me dice que no tengo los permisos. Entonces yo córrale en el pueblo, empezando el festival a las 5 de la tarde, ¿no? Por favor, alcalde, usted no me puede hacer esto, yo tengo un contrato, usted ya me ha dicho que sí. Bueno, finalmente lo logré y se pudo hacer. Entonces ya empezó el problema con los patrocinadores y desde ahí ya el festival para nosotros empezó con muchos problemas. La tercera versión del festival fue el festival más caro de todas las versiones, realmente. Fue el festival con más películas, con mayor enfoque internacional y más invitados. Y fue el festival que al final realmente todo salió muy diferente a como lo esperábamos y fue el festival que finalmente le dio al festival el fin, que ya llevamos 2 versiones sin hacerlo. ¿Qué pasó? Pasó que todo salió mal. Pasó que las películas, como no llegaron todas de Cuba, la programación internamente del festival se despapalló.
Pasó que me enteré a las 5 de la tarde que iban a hacer una fiesta en el marco del festival, que no tenía nada que ver con el festival, pero que era una pool party que empezaba a las 9 de la mañana y se acababa a las 2 de la mañana. Desde que supe que eso iba a pasar y que el alcalde les había dado permiso, me di cuenta que, esto ya no tenía reversa. O sea, digamos que para mí empezó la desgracia desde el jueves. Efectivamente eso pasó. El festival se acaba y empieza una guerra en Barichara impresionante. El festival fue desinstitucionalizado. Muchos medios nos apoyaron, muchos no, pero habían 1000 comentarios en contra nuestra. Era meternos a Vanguardia y ver los 1000 anónimos diciendo que nos habíamos robado la plata, que los viajes los hacíamos con la plata del FICBA, cuando nosotros sabíamos que no era así, que al contrario nos había costado mucho esfuerzo. Pasamos de ser la mejor alternativa de turismo en Barichara a ser la peor desgracia que ha pasado en el pueblo. Y otra vez nosotros estábamos quebrados. Los artículos de prensa cambiaron y ahora todo el mundo hablaba más del festival, salvo Vanguardia, que nos dio una editorial, Eduardo Pinoneta nuevamente, que nos apoyó, Holman Morris, El Malpensante y muchos otros de la W que nos apoyaron, pero la mayoría de la gente estaba hablando pestes del festival. ¿Qué aprendí de todo esto? Lo primero, que en los negocios no solo se necesita pasión, no basta con querer hacer las cosas, sino que realmente hay que pensar eso financieramente, y eso fue un error que nosotros tuvimos desde la primera vez. Lo segundo, que nunca se deben olvidar los factores externos, que por más lejos que parezcan de uno, si tienen que ver con el proyecto de uno, son de uno. Lo tercero, que el olfato siempre es una forma de protegerse. Si yo hubiera confiado en mi instinto y en el de mi equipo, y le hubiera dicho a Delfa ese día en Cartagena, Delfa, no puedo hacer festival porque no tengo cómo hacerlo, tal vez nada de esto hubiera pasado, que así como se sube, se baja igual de rápido o más rápido, que cuando uno va ganando el juego no debe cambiar la estrategia. Yo nunca voy a haber cambiado el equipo, nunca voy a haber montado el festival en menos tiempo, nunca, jamás debía haber cambiado los proveedores. Y lo más importante, aprendí que siempre, por más injusto que parezca el panorama, todo uno tiene siempre mucho de la culpa. O sea, aprendí que nosotros tuvimos la culpa, y esto es algo que lo aprendí a reconocer después de mucho tiempo, y es la primera vez que lo reconozco en público, porque realmente es algo que me afectó mucho y que siente real, y estoy muy feliz de haberlo compartido con ustedes y espero que les sirva mucho a ustedes. Gracias.